Muy bien, entonces sigamos con la solución del ejercicio. Decíamos entonces que eh, habíamos, habíamos distribuido los pesos en 7 intervalos de clase. Cada intervalo de clase tiene amplitud constante. ¿Ok? Entonces aquí están los 7 intervalos de clase. Cada intervalo de clase tiene un límite inferior y un límite superior. Además habíamos hecho una tabulación, ¿verdad? Donde habíamos hallado la frecuencia, es decir, el número de datos por cada intervalo de clase, ¿verdad? Por ejemplo, para este intervalo de clase tenemos 6 datos o 6 pesos. Para este otro intervalo de clase, para el segundo, 10 y así sucesivamente, ¿no? Algo muy importante que nos faltó señalar es que debemos sumar siempre, y esto debe sumar el total de datos que tenemos, o sea, 80, ¿verdad? Si sumamos nos debe dar 80. Si no nos da 80 es porque algo hemos hecho mal, debemos rectificar. Muy bien, entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a hallar ahora la marca de clase para cada intervalo, marca de clase X para cada intervalo. La marca de clase es la semisuma del límite superior con el límite inferior de cada intervalo de clase. Por ejemplo, para el primer intervalo de clase, su marca de clase será 49.1 más 40.7 entre 2. Eso nos da 44.9. Para el segundo intervalo de clase será 49.1 más 57.5, eso entre 2, eso nos está dando 53.3. Para el tercer intervalo de clase será 57.5 más 65.9, esto nos da, y eso entre 2, ¿verdad? Eso entre 2, esto nos da 61.7. Veamos, hagamos un análisis hasta ahí. ¿Qué pasa si yo a 61.7 le resto 53.3? Eso nos da 8.4. ¿Qué pasa ahora si a 53.3 le resto 44.9? Eso también nos da 8.4. ¿Y qué era 8.4? ¿Recuerdan? La amplitud o el ancho de clase, ¿verdad? Es decir, fíjense, si a la primera marca de clase le sumo la amplitud o el ancho de clase, me da la marca de clase del segundo intervalo. Si a esa marca de clase del segundo intervalo le vuelvo a sumar la amplitud o ancho de clase, me da la tercera la marca de clase del tercer intervalo. Sumémosle entonces a la marca de clase del tercer intervalo la amplitud, o sea 8.4. Eso me da 70.1, que debería ser la marca de clase del cuarto intervalo. Sumémosle 8.4 nuevamente a esto, y esto me da 78.5, que es la marca de clase del quinto intervalo. Y así vamos a hallar la marca de clase para todos los intervalos. 86.9 y aquí 95.3. ¿Ok? A ver, veamos. 99.5 más 91.1, eso entre 2, y efectivamente me da 95.3, que es la marca de clase para el último intervalo. Entonces, como observación y para resolución de ejercicios, les había comentado en el anterior video que hay ejercicios donde debemos llenar nosotros la tabla de distribución de frecuencia, porque solamente nos dan algunos datos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si nos dan una marca de clase, por ejemplo, nos dan la marca de clase del tercer intervalo, y nos dan otros datos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo haríamos para hallar la marca de clase de los otros intervalos? Sabemos que si tenemos la marca de clase del tercer intervalo y le sumamos una amplitud o ancho de clase, nos va a dar la marca de clase del cuarto intervalo, ¿verdad? Y así podemos con esa armar un sistema de ecuaciones que nos permitan hallar la marca de clase o algunos otros datos de acuerdo a los datos que nos den como referencia, ¿no? Muy bien.
Ya lo vamos a ver esto con un ejercicio que hagamos posteriormente. Vamos a ver cómo aplicamos todos estos conocimientos que estamos adquiriendo. Bien, entonces hallemos ahora la frecuencia acumulada hacia abajo. F mayúscula sub I. La frecuencia acumulada hacia abajo. La frecuencia acumulada hacia abajo la hallamos sumando, empezando desde la primera frecuencia absoluta, 6. Ahora sumamos así, fíjense. 6 más 10 me da 16. 16 más 11, 27. 27 más 19, 46. 46 más 21, 67. 67 más 9, 76. 76 más 4, 80. Muy bien, ahí tenemos la frecuencia acumulada hacia abajo. Y justo, miren, nos da 80 datos, ¿verdad? Tiene que terminar justo en los 80 datos, ¿ok? Los 80 datos que tenemos, los 80 pesos que tenemos. Vamos a hallar ahora la frecuencia acumulada hacia arriba, F mayúscula sub I, pero con un asterisco aquí. Eso significa la frecuencia acumulada hacia arriba. Ahora empezamos hacia arriba, ¿verdad? Empezamos aquí desde 4. 4 como la última frecuencia absoluta. ¿Ok? 4. Ahora sumamos así. 4 más 9, esto nos da 13. 13 más 21, esto nos da 34. 34 más 19, 53. 53 más 11, 64. 64 más 10, 74. Y 74 más 6, 80. Muy bien, entonces ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa H sub I. H minúscula sub I. Esta es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos entre el total de datos. Es decir, 6 entre 80. Veamos cuánto nos da 6 entre 80. Eso nos da 0.075. Para el segundo intervalo de clase, 10 entre 80. 10 entre 80. Eso nos está dando 0.125. Para el tercer intervalo de clase, 11 entre 80. 11 entre 80. Estamos hallando la frecuencia relativa, ¿verdad? 11 entre 80, eso nos da 0.138. Luego tendríamos 19 entre 80. Eso nos da 0.238. Luego tendríamos 21 entre 80. Eso nos da 0. Vamos a redondearlo aquí a las... bueno, está bien. Vamos a trabajar con milésimas, a ver. Ya, esto nos da 0.263. 9 entre 80. 0.113 y finalmente 4 entre 80, 0.050. Muy bien. Si sumamos, nos debe dar la unidad. Sumemos, a ver, 0.050 más 0.113 más 0.263 más 0.238 más 0.138 más 0.125 más 0.075. Eso nos está dando 1.002. Vamos a redondearlo a 1, ¿ok? Muy bien. Esa es la frecuencia relativa. ¿Ok? Hallemos ahora la frecuencia relativa acumulada. H mayúscula sub I. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se halla de la siguiente manera. Empezamos con la primera frecuencia relativa, o sea, la del primer intervalo, que es 0.075. Ok, ahora, decimos así, 0.075 más 0.125. ¿Cuántos nos da eso? A ver, 0.075 más 0.125. Eso nos da 0.200.
0.200 más 0.138. Eso nos da 0.338. 0.338 más 0.238. Eso nos da 0.576. 0.576 más 0.263 más 0.263. Y así vamos hallando las frecuencias acumuladas, ¿no? Es algo similar cuando hallamos la frecuencia acumulada hacia abajo, ¿no? Esta es la frecuencia relativa acumulada hacia abajo. Ok, ojo, seguimos entonces. 0.839 más 0.113. Eso nos da 0.952 y finalmente 0.952 más 0.050. Eso nos da 1.002. Lo vamos a dejar en 1. Lo vamos a redondear en 1. Muy bien. Entonces hemos hallado la frecuencia relativa acumulada hacia abajo. Hallemos ahora la frecuencia relativa acumulada hacia arriba. Muy bien, entonces empezamos con la frecuencia relativa del último intervalo de clase, es decir, 0.050. Ok, ahora vamos a ir acumulando hacia arriba. 0.050 más 0.113. 0.050 más 0.113. Eso nos da 0.163. 0.163 más 0.263. Más 0.263. Eso nos da 0.426. 0.426 más 0.238. Más 0.238. 0.664. 0.664 más 0.138 nos da 0.802. 0.802 más 0.125. Eso nos da 0.927. Finalmente 0.927 más 0.075. Eso nos da 1.002, o sea, 1. Ok, hemos acumulado entonces hacia arriba la frecuencia relativa, ¿verdad? Hemos hallado la frecuencia relativa acumulada hacia arriba. Muy bien. Vamos a hallar entonces ahora la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. H minúscula su I y un por ciento acá. Frecuencia relativa porcentual. Muy bien, resulta entonces de expresar estos valores pero en porcentaje. Expresar estos valores de la frecuencia relativa pero en porcentaje. Entonces 0.075, para expresarlo en porcentaje multiplicamos por 100. 0.075 por 100 sería 7.5%. Aquí 0.125 sería, multiplicamos por 100, 12.5%. Y así hacemos para los demás valores, ¿verdad? Tendríamos aquí 13.8, 23.8%, 26.3%, 11.3% y finalmente 5%, ¿verdad? Si sumamos todos estos valores nos debe dar el 100%, ¿ok? Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada hacia abajo porcentual. Igualmente, aquí en los valores de la frecuencia relativa acumulada hacia abajo, estos valores vamos a expresarlo en porcentaje. Tendríamos entonces acá 7.5%, ¿verdad? Multiplicamos todos estos valores por 100, ¿verdad? Acá tendríamos 20%, aquí tendríamos 33.8%, aquí 57.6%, aquí al multiplicarlo por 100 tendríamos 83.9%, aquí 95.2% y finalmente el 100%. Muy bien, ¿qué más? Hallemos ahora la frecuencia relativa acumulada hacia abajo también en porcentaje. Entonces aquí tendríamos 100%, aquí multiplicando por 100 tendríamos 92.7%,
Aquí tendríamos 80.2%, 66.4%. Aquí, recordemos que estamos multiplicando por 100 cada uno de los valores de la frecuencia relativa acumulada hacia abajo. Aquí al multiplicar por 100, 0.426 por 100, 42.6, y eso estará expresado en porcentaje, por ciento. Acá será 16.3% y aquí 5%. Muy bien. Entonces ya prácticamente hemos hallado la tabla de distribución de frecuencia. Ahora sí vamos a dar solución a las preguntas que nos plantea el ejercicio. Por ejemplo, la pregunta B nos preguntan, ¿cuántos empleados tienen pesos entre 45 y 60 kilos? Ok, la pregunta B nos están preguntando, ¿cuántos empleados N, digamos, tienen pesos que van entre 45 y 60 kilos? ¿Verdad? Bien, veamos. 45 kilos cae dentro de este intervalo de clase, del primero, ¿verdad? Y 60 kilos está dentro del tercer intervalo de clase. ¿Lo ven? Dentro del tercer intervalo de clase. Vamos a hacer un diagrama, ¿ok? Así, de esta manera. Tenemos el primer intervalo de clase que empieza con 40.7 kilos y va hasta 49.1 kilos. El segundo intervalo de clase que empieza de 49.1 kilos y va hasta 57.5 kilos. Y finalmente el tercer intervalo de clase que va desde 57.5 hasta 65.9 kilos. Aquí yo tengo en el primer intervalo de clase cuántos empleados tengo que pesan están en este rango de pesos. 6, ¿verdad? Aquí hay 6. Aquí hay 10 en este rango de pesos de 49.1 a 57.5 hay 10 empleados, y en este otro rango de peso hay 11, ¿verdad? Hay 11 empleados. Muy bien. A mí me están preguntando cuántos empleados, cuántos pesan entre 45, que digamos esté por acá, entre 45 kilos, y 60 kilos que digamos esté por acá. 45 kilos y 60 kilos. Me están preguntando cuántos obreros o empleados hay que están entre este rango de peso, 45 y 60 kilos. Muy bien. Vamos a resolver esa parte. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, yo voy a decir, para este rango de pesos, yo voy a llamarle X, ¿ok? Hay X empleados que pesan entre 45 y 49.1 kilos. Y aquí le voy a llamar Y. Hay Y empleados que pesan entre 57.5 y 60 kilos, ¿ok? Voy a llamarle así. Si yo sumo X, que es el número de empleados que pesan entre 45 y 49.1 kilos, más 10, que es el número de empleados que pesan entre 49.1 y 57.1 kilos, más Y, que es el número de empleados que pesan entre 57.5 y 60 kilos, si sumo esas tres cantidades estoy hallando lo que me piden, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hallar X. ¿Cómo hacemos para hallar X? ¿Cómo hacemos para hallar X? Decimos lo siguiente, fíjense. Hay 6 empleados que pesan entre 40.7 y 49.1 kilos, ¿verdad? Hay 6 empleados que pesan entre 40.7 y 49.1 kilos. Voy a sacarle la diferencia. 49.1 menos 40.7 para poder hacer una regla de 3 simple. ¿Ok? ¿Cuántos empleados X habrá en el rango de peso que va de 49.1 menos 45? ¿Ok? Fíjense lo que hice. 6 empleados corresponden a esta diferencia, 49.1 menos 40.7. X empleados corresponderán a la diferencia
49.1 menos 45, ¿ves? ¿Ok? 49.1 menos 40.7, ¿cuánto es? A ver, 8.4, ¿verdad? Que era la amplitud, ¿verdad? ¿Y cuánto es 49.1 menos 45? Esto nos da 4.1, ¿verdad? Ok, entonces X será igual, a ver, hacemos una regla de 3 simple, ¿verdad? 4.1 por 6 entre 8.4. 4.1 por 6 entre 8.4. ¿Cuánto nos da esto? A ver. Muy bien, efectuando esto nos da 2.92. 2. Redondeando a las centésimas, 2.93. ¿A cuánto lo redondeamos? A 3. Muy bien, entonces X va a ser igual a 3. Hay 3 empleados que están en este rango de peso de 45 kilos hasta 49.1 kilos. Vamos a hacer algo similar para hallar Y. 11 empleados corresponden a 65.9 menos 57.5. Y empleados, ¿a cuánto corresponderá? A 60 menos 57.5. ¿Ok? Muy bien, si efectuamos esto, a ver, esto es 8.4, ¿verdad? La amplitud. ¿Cuánto es 60 menos 57.5? Esto es 2.5. Entonces, Y será igual 2.5 por 11 sobre 8.4. ¿Cuánto nos sale eso? 2.5 por 11 entre 8.4. Eso nos sale 3.27. 3.27, que es congruente a 3. O sea, hay 3 empleados más. Entonces, aquí tenemos 3 empleados y aquí también tenemos 3 empleados. Entonces, ¿cuántos empleados habrán que pesan entre 45 y 60 kilos? 3 más 10 más 3, ¿verdad? Entonces habrá 16 empleados, ¿verdad? 16 empleados que pesan entre 45 y 60